título de nuestra enseñanza hoy, el poder y la verdad de la palabra de Dios. Sin duda, mis amados, algo muy lamentable en nuestro tiempo, al igual que en el primer siglo cuando se escribió esta carta a los hebreos, es que una inmensa mayoría, una gran parte de la humanidad, incluyendo muchos cristianos, toman lo que Dios dice en su palabra y lo que las mismas escrituras dicen acerca de Dios, lo toman muy a la ligera. Gran parte del pueblo cristiano se dice ser cristiano, pero de una manera religiosa, porque el libro que debe de ser el fundamento y la base de su fe, a veces no le damos la importancia que requiere, hermanos. Y ¿saben qué? La palabra de Dios es trascendental, está por encima de todo, y es la palabra inspirada por el mismo creador del universo, hermanos. La gente desconoce, o más bien podríamos decir, no les interesa saber que la palabra de Dios no solo tiene poder para revelarnos quién es Dios, porque eso es lo que sucede cuando estudiamos las Escrituras, conocemos más a Dios, pero también tiene el poder, ¿sabe de qué? De ayudarnos a nosotros a conocernos a nosotros mismos. Cuando usted se compenetra con la palabra del Señor, obviamente entendemos más el tema teológico, quién es Dios, pero también, si usted se ha dado cuenta, vemos su santidad, su carácter, su amor, su bondad, su poder, pero también se conoce usted paralelamente. Esa es una de la gran maravilla de la palabra del Señor, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Y no solo eso, sino que también el poder de la palabra nos transforma, nos libera y también nos puede salvar o nos puede condenar. Eso es el Evangelio, hermanos. Ahora yo pregunto, para usted, ¿qué significa la palabra de Dios? ¿Qué tan importante es la palabra del Señor para su vida? ¿Qué tanto la tiene en cuenta en su caminar diario la palabra del Señor? Así es que, hermanos, con esas inquietantes preguntas, iniciemos pues, porque creo que es un buen momento para que todos entendamos que lo que Dios dijo en la antigüedad y lo que nos está diciendo en este tiempo, o más precisamente en este día, es que la palabra del Señor es absoluta, es suficiente y es determinante para guiar nuestra vida y para marcar nuestro destino. Nuestro destino sobre esta vida y nuestro destino eterno también. Veamos pues entonces, acompáñenme lo que dice los versículos 12 y 13 del capítulo 4 de la carta a los Hebreos. ¿Qué dice la Escritura acerca de ella misma? Miren lo que dice. Un pasaje, por cierto, bastante conocido. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor bendiga su santa y poderosa palabra, hermanos. A modo de contextualización, permítanme por favor, ¿quién más que los mismos judíos conocían y creían profundamente el inicio de toda la historia? Es decir, desde la creación misma, ellos sabían que empezó con las palabras que brotaron de la boca de Dios. Eso era parte fundamental de la creencia del pueblo hebreo, de los judíos. La Escritura dice en Génesis que al principio todo era caos, todo era tinieblas, pero el Creador que hizo, habló y todo fue hecho. La palabra de Dios entonces es creativa, es poderosa para hacer mucho donde no hay nada. Y de ahí en adelante, desde la creación en Génesis, Dios ha guiado los destinos entonces del mundo y también obviamente de su pueblo a través de su misma palabra. Con la palabra que creó, con la misma palabra que brota de los labios de Dios, guía al mundo y a su pueblo.
Una palabra que fue proclamada inicialmente por todos sus siervos, pues a lo largo de todas las épocas de la historia. Su ley, sus mandatos, sus promesas, sus sentencias, sus advertencias, su consuelo y su poder es conocido por sus propias palabras que fueron transmitidas primeramente por Moisés, ¿no es cierto? Luego los profetas y por medio de cada autor de las Escrituras. Y en últimas, esa palabra se hizo carne a través de Jesucristo, que trajo su evangelio, y no solo a modo de discurso, porque Jesús no solamente vino con un discurso, sino que Él encarnó la palabra de Dios al vivir exactamente como habló. Por eso se llama Jesús la palabra encarnada, ¿no? Y de hecho, el primer mensaje de esta serie de Hebreos, en el capítulo 1, nos enseñó de que el Señor habló por medio de todos sus siervos, los profetas, y por último nos ha hablado por medio de su Hijo, que es Cristo Jesús. Sin embargo, el Señor, cuando murió, nos dejó su Santo Espíritu y su Evangelio, el mensaje con poder para salvar y para dar vida eterna. Como lo dice por allá el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 63, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Mire pues, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y ese mensaje entonces del Evangelio está constituido por toda la Escritura. No solamente el Evangelio es los 4 evangelios que tenemos ahí al inicio del Nuevo Testamento, sino toda la Escritura de tapa a tapa. Eso es el Evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación para el pueblo de Dios, porque toda la Escritura habla de Jesucristo y aterriza en Jesucristo. Así es que los lectores de esta carta tienen que entender, y nosotros también hoy, que sus palabras, es decir, las palabras de las Escrituras, son palabra de Dios. Palabra de Dios. No, muchas veces se escucha por ahí, el Señor esta semana me dijo, anoche me dijo, y sale con un discurso, con un sueño que tuvo, y termina remachando diciendo, es palabra de Dios. No, eso no es palabra de Dios. Palabra de Dios es lo que tenemos nosotros en las Escrituras, hermanos. Una palabra que tiene poder para crear, pero también para destruir. Una palabra que siempre está vigente, porque es que viva y eficaz. Veamos pues entonces más de cerca cómo describe el autor a la palabra de Dios. Y vamos a tratar de desglosar nuestros 2 versículos que tenemos esta mañana en 2 encabezados. El poder de la palabra primeramente y luego la verdad acerca de la palabra. Veamos pues entonces el primer encabezado, el poder de la palabra. En estos 2 versículos que tenemos hoy, el autor, pues como ya lo mencioné, llega a la conclusión de esta primera sección de su carta. Hasta aquí, él ha insistido mucho en que la palabra de Dios es responsabilidad del pueblo de Dios. El Dios que habló en el Antiguo Testamento ha pronunciado sus palabras a través de su Hijo. ¿Para qué? Para que todos los que creen en Él sean salvos, es lo que nos dice también el Evangelio. Y por esta razón entonces la palabra del Señor es poderosa. Es lo que enfoca aquí, es el énfasis, es la esencia de este versículo 12 primeramente. La palabra de Dios es poderosa. Pero veamos entonces aquí 3 aspectos que hablan de ese poder de la palabra. En primer lugar, la palabra de Dios tiene poder para dar vida de una manera efectiva o eficaz, es la palabra precisa que se menciona aquí en el pasaje. Releo la primera parte del versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí. A lo largo de toda esta sección, los capítulos previos que hemos visto, se ha dejado clarísimo que el pecado más grande del pueblo de Israel en el desierto fue ¿cuál? Que oyeron la voz de Dios, pero endurecieron su corazón, es decir, la incredulidad. Ese ha sido el pecado más grande.
lo que obviamente les trajo todas las trágicas consecuencias que todos conocemos cuando leemos el Antiguo Testamento. Así que estos versículos entonces añaden aquí suficiente fuerza a esa última exhortación, el versículo previo, ustedes lo recordarán, donde el autor de esta carta nos dice que debemos de esforzarnos por entrar en el reposo o en el descanso que nos brinda el Señor y que se alcanza por la confianza y la obediencia a la palabra de Dios. Nadie puede descansar, nadie va a llegar al reposo del Señor si no confía y obedece la palabra de Dios. Y todo creyente entonces debe de esforzarse en este propósito para poder alcanzar el reposo o el descanso del Señor. De modo que, ¿qué mejor razón para creer y obedecer la palabra de Dios que esto que nos está mencionando acá? En primer lugar, porque es viva. Así como el Dios que exhala su palabra es un Dios vivo, las palabras que brotan de sus labios también son vivas. De hecho, como lo mencionamos hace un momento, y el mismo autor de la carta lo afirma por allá en el capítulo 11, los que han leído el capítulo 11 de esta carta a los Hebreos, versículo 3, mire lo que dice: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Ya entendemos lo que dice Génesis, pues. De todas las maneras posibles, entonces, es obvio que la palabra de Dios tiene vida y por lo tanto produce vida en aquellos que la escuchan y que la reciben con esa fe. Es al punto que nos quiere llevar aquí el autor. Pero además la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz. Todo lo que el autor ha relatado de lo que sucedió a la generación incrédula del desierto demuestra que la palabra de Dios es absolutamente efectiva en su totalidad. Todo lo que el Señor dijo que haría con los incrédulos, así lo hizo, perecieron en el desierto, dice. Y todo lo que le prometió a los que creyeran y descansaran en Él, también lo cumplió, porque a los que creyeron los llevó a la tierra prometida. Eso que nos muestra de que lo que dice Dios es efectivo. Cumple sí o sí lo que Él dice, o sus advertencias o sus promesas. De manera que en toda esta descripción de la Escritura, de la palabra de Dios, se hace bastante evidente que por ser la palabra un agente vivo, entonces, los que la creen también reciben de esa vida. Es algo así como las leyes constitucionales. Todas las naciones, todas las constituciones tienen una cantidad de leyes y otros párrafos subordinados a esas leyes y en fin. Y muchas de esas leyes están solamente en el papel. Entonces se consideran letra muerta. Pero ¿qué sucede cuando un gobierno o un abogado, un jurista, toma esas leyes y las aplica y las hace cumplir de alguna manera? Ya dejan de ser letra muerta, son leyes que cobran vida, porque serán las que van a regir la vida de alguien o incluso regirán un país, esas leyes. Ahí entonces esas leyes son efectivas, cobran vida. Y lo mismo sucede con la palabra de Dios. Si solo la tenemos escrita ahí en nuestras Biblias como un adorno en la casa o como un ritual simplemente religioso, entonces esas Biblias son letra muerta. Son letra muerta. No significa nada, no representa nada, no transforma nada, no hace nada. Pero si la creemos y le permitimos hacer su obra en nosotros, la palabra de Dios cobra vida y nos da vida, hermanos. Y nos da vida. Así es como lo dice el profeta Jeremías. Jeremías 31, 33, miren lo que dice. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Miren. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuándo entonces nosotros seremos el pueblo de Dios y Él será nuestro Dios? Cuando el Señor ponga su ley en nuestros corazones. Es decir, cuando su palabra sea la que le dé vida a nuestras vidas, cuando nosotros vivamos por esa palabra viva.
Es clarísimo, mis hermanos, que en muchos cristianos, hoy en día, no hay verdaderas transformaciones de vida, no hay cambios reales en ellos, porque la palabra de Dios no es más que letra muerta. De pronto desempolvan sus Biblias para ir un domingo de vez en cuando a una congregación, pero vuelven y llegan a casa, cerrada encima del closet. No la viven para nada, por tanto tampoco cambian sus vidas. Ahora yo les pregunto, mis amados, ¿tú crees que Dios ha cumplido su palabra en tu vida? ¿Tú crees que el Señor sí cumple su palabra? Tal vez en esos momentos de prueba, en esos momentos de dificultad, en esos momentos de adversidades, ¿tú crees que Dios ha cumplido lo que Él ha prometido? ¿No es cierto que sí? O también eres consciente que cuando te has desviado del camino recto, por donde el Señor quería trazar tu vida, cuando te has desviado de ahí, ¿tú crees también que el Señor ha cumplido o está cumpliendo sus advertencias? Porque no solamente a veces la gente dice, es que Dios no castiga, es que Dios tal cosa. No, Dios sí disciplina y castiga también. Claro, eso es clarísimo en las Escrituras. Es que Dios no nos trajo a este mundo a sufrir. No, hombre, el Evangelio nos enseña de que como seres humanos y aún como cristianos vamos a tener que experimentar el sufrimiento. En el mundo tendréis aflicción, dice Jesús. Entonces la palabra de Dios es efectiva, hermanos, cuando se cumplen sus promesas de bendición, de victoria en nuestras vidas, pero también es efectiva la palabra de Dios cuando somos conscientes de que desobedecimos la palabra de Dios, porque cuando no hicimos lo que ella nos dijo, y entonces ahora tenemos que sufrir las consecuencias. Ahí se está cumpliendo también la palabra del Señor, hermanos. Y como personas de fe, tenemos que tener claro eso, y es al punto que los quiere llevar el autor de esta carta a sus lectores originales, tanto como a nosotros. La palabra de Dios es viva. No podemos nosotros, por el hecho de empaquetarla por ahí, creer de que con la palabra de Dios no pasa nada. No, ella es viva, y más que viva, efectiva. Hermanos, no nos debe quedar la menor duda de que la palabra del Señor es tal cual como se está describiendo acá, viva y eficaz, tanto para cambiar nuestras vidas, transformarnos y salvarnos, como también para arruinarnos cuando la desobedecemos. No podemos pretender de que la palabra me dice, haga el bien, sea humilde, sea sabio con sus palabras, sea prudente, no robe, no mienta, y yo hacer todo lo contrario y esperar que el Señor me bendiga. No es de esa manera. Pero aparte de esto, también este mero versículo nos enseña que la palabra tiene poder cortante y penetrante. Las siguientes frases dicen ahí en la segunda parte del mismo versículo 12, dice, y más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Qué pasa con esa espada de dos filos? Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos. La descripción que se hace aquí de la palabra es totalmente clara, contundente e ilustrativa, hermanos. No podría ser más ilustrativa. Esto es la palabra de Dios. El autor aquí la está comparando con esa espada que tiene filo por acá y filo por acá, por lado y lado. Y de esa manera entonces no hay nada en el ser humano que pueda resistir esa penetrante agudeza de la espada. En este caso la palabra de Dios. Es una espada que corta cuando entra y corta cuando sale. Es la palabra del Señor. Tal es su poder cortante que divide lo que es indivisible, que separa lo que es inseparable. Las ilustraciones que este varón está usando acá son precisas. Primeramente, la cortante espada de la palabra entra a todos, ya digámoslo, los recovecos más escondidos que puedan haber ahí en el ser humano. Allá donde no entra nadie, que ni nosotros mismos quisiéramos ir a abordar eso, pero hasta allá entra la palabra de Dios. Rebluja los sentimientos, los pensamientos y la conciencia del ser humano, que de hecho son los
son el motor de las acciones de cada persona. Es más, para mostrar con más claridad ese poder penetrante y divisible que ejerce la palabra de Dios en el ser humano, el autor lo está ilustrando con la separación de las articulaciones y de los tuétanos. ¿Y saben qué? Hacer esa separación quirúrgica es prácticamente imposible, porque se termina dañando los tuétanos al querer separarlos. Pero así es el poder de la palabra. Entra y conoce lo más oculto del ser humano para ver en este caso si cree de verdad o no. Qué poder el de la palabra. Aunque el hombre intente entonces ocultar, aunque intente camuflar su incredulidad, su desobediencia y su rebeldía contra Dios, no podrá, porque la palabra de Dios revelará lo que realmente hay en él. Hoy en día están muy de moda pues las cirugías, y los mejores doctores entonces son los que manejan el bisturí de la manera más precisa, independientemente de cualquiera que sea el área, ¿no es cierto?, de la cirugía. De hecho, en la actualidad están de moda las cirugías con láser. Ustedes lo habrán escuchado, con láser. Y es decir, el objetivo de la medicina es ser capaz, es ser cada vez más efectivo, más preciso, que corra menos riesgo el paciente, ¿no es cierto? Esa es la intención, ese es el objetivo. Y que obviamente se considera de que cuando son cirugías con láser, pues la recuperación también es más, evoluciona de mejor manera. Pues bien, espiritualmente hablando, no hay un cirujano, no hay un bisturí, no hay un rayo láser que reemplace la palabra de Dios. Podríamos decir, no hay una filosofía, no hay otra ciencia, no hay una religión, no hay una creencia que llegue tan profundo y transforme tanto al hombre como la palabra de Dios. Nada hace lo que hace la palabra de Dios, porque ella puede cortar, penetrar y entrar a esos lugares que nosotros no nos imaginamos que podrían ser descubiertos, pero la palabra sí. Y hermanos, sin duda, todos tenemos áreas en nuestra vida que podrían beneficiarse inmensamente de una cirugía de la palabra de Dios si nos exponemos a ella. Seguramente aquí entre nosotros hay algunos que guardan cositas por ahí, de las que no se han podido desligar, por más que tal vez han tratado o han querido. Algunos tal vez pueden estar luchando con la lujuria. Los ojos se van detrás de donde no deben de irse. Otros estarán luchando con la codicia, con la mentira, con los deseos de la carne, que los jala hacia el mundo y con muchas cosas más. Sin embargo, permíteme decirte esto: si te sometes a ese detalle minucioso de la palabra del Señor, sin duda alguna que Él podrá extirpar ese mal con el que estás cargando, hermano. Si nos sometemos de manera minuciosa a la palabra del Señor. Es más, si tú quieres saber en qué punto se encuentra tu fe en este momento, permite que la palabra de Dios te escanee, porque eso es lo que está diciendo, ¿no es cierto? Es una sonda que penetra, pero también es un escáner que te muestra todo lo que hay dentro de ti. Permite que la palabra del Señor te escanee. Y ¿sabes qué? Probablemente te vas a sorprender al darte cuenta que no eres lo que creías ser. Porque a veces nosotros nos creemos muy estrato 5 en el reino de Dios, ¿no es cierto? No, los pecadores son estos hermanos, yo no. Hermanos, pero cuando dice por ahí un dicho que para ninguna madre hay hijo malo ni hijo feo, ¿no es cierto? Todos son lindos, todos son buenos. Y a veces cuando nos autoevaluamos nosotros mismos, nosotros decimos, yo soy el mejor esposo, mi esposa no tiene nada que decir de mí. Yo soy el mejor hijo, mis padres no tienen nada que decir de mí. Yo soy el mejor papá, como me he esforzado, como me he matado por mis hijos, por mi pareja, en fin. Pero vaya la palabra de Dios, hermano. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios?
en realidad sí somos las personas que creemos ser, hermanos. Y eso es lo que nos está llamando este hombre en este momento. Hey, permitan que la palabra del Señor los escanee. Esa es la mejor manera de saber cómo estamos espiritualmente. Someternos honestamente al escrutinio de la palabra del Señor, amados. Hay gente que, como algunos, que por ejemplo, aquel que sabe que tiene un tumor dentro de él, que le está molestando, que le está incomodando, pero por miedo a que le digan la verdad de lo que está enfrentando o de lo que se tendrá que enfrentar, entonces se niega a hacerse los exámenes y los estudios especializados necesarios. Tengo un tumor, pero qué miedo que vaya allá y me digan que no, que me quedan tantos meses. Entonces mejor evito eso. Y hay muchos creyentes así también. No me gusta esa iglesia porque es que allá hablan mucho de pecado. ¿Yo para qué leer la Biblia de tal manera si yo sé que me está escaneando? Qué bendición, hermanos. Qué bendición. Cuando yo cojo la palabra de Dios y le pido al Señor que me hable a mí, no que qué tiene para mandarle a decir a mi esposa. No, hermanos, porque suele suceder. Díganme, ¿cuántos aquí tienen un dolor interno y mandan a la esposa o a los hijos a que se hagan el examen a ver qué les sale a ellos? El que va al médico es el que tiene su dolor. Y eso es la palabra del Señor, hermanos. Dejémonos escanear por ella. Sometámonos a la palabra del Señor y tomemos los pasos que debemos de tomar para que nos conozcamos internamente de verdad, mis amados. ¿Qué tan sinceros estamos siendo con Dios a la luz de su palabra? Pero también dice el pasaje que la palabra tiene poder para juzgar lo que realmente somos. No solamente descubre quiénes somos, sino que juzga lo que realmente somos. Mire lo que dice la última sección ahí del versículo 12. Y es poderosa ¿para qué? Para discernir, es decir, para evaluar, para criticar, para juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Después de hacer que sus oyentes vean y sientan el poder preciso, agudo y penetrante de la palabra de Dios, ahora el autor les amplía que ese poder penetrante consiste en esto precisamente: evaluar, juzgar, criticar. Es decir, tiene el poder para evaluar muy cuidadosamente y emitir un juicio sobre lo que estamos pensando y las intenciones que hay en el corazón de cada persona. La palabra de Dios es la que dice, hey, eso está mal, aquello, no, eso está peor. De hecho, las palabras aquí, pensamientos e intenciones, son expresiones que se usan ampliamente para describir todo lo que ocurre en el corazón del ser humano. En este sentido, los pensamientos, por ejemplo, son lo que una persona se imagina y lo llega a considerar muy cuidadosa y seriamente. Eso es un pensamiento. Y las intenciones son los deseos que esa persona se propone llevar a cabo después de haberlo pensado, después de haberlo considerado cuidadosamente. Entonces yo ahora decido hacer esto. Lo pensé y ahora mi intención que hay aquí para hacer es esto. Y es por eso entonces que la misma palabra del Señor los juzgará. ¿Por qué? Porque la incredulidad de esos creyentes de ese primer siglo a quienes les están escribiendo esta carta y a nosotros, la incredulidad de ellos no fue algo espontáneo, no fue algo involuntario. Lo que está diciendo este hombre con estas palabras es que la gente llega a esa conclusión de no creer después de haberlo reflexionado y decidido, porque la palabra de Dios confronta a la persona con sus afirmaciones y expone todo lo que hay en su corazón. Así es que alguien que diga, no, yo ya amanecí sin creer, no. Ya lo venía maquinando, ya lo venía pensando, ya venía juzgando a Dios. Ustedes han visto por ahí que una película que se ve bastante en Semana Santa, La Pasión de Cristo. El director es Mel Gibson, ¿no es cierto? Entonces, el protagonista de esa película
el que hace el papel, Jim Caviezel creo que es el que hace el papel de Jesús, se hizo creyente filmando durante el rodaje, y no solo él, varias otras personas participantes de ese rodaje se hicieron creyentes porque sucedieron cosas sobrenaturales durante el rodaje. Entonces le preguntan a Mel Gibson de que si fue verdad todos esos eventos que sucedieron sobrenaturales, y él dice sí. ¿Crees que Dios estuvo ahí en medio? Sí, claro, eso tuvo que haber sido de parte de Dios. Entonces, ¿tú crees en Jesucristo? No. ¿Y por qué? No quiero creer. Es imposible negarlo, pero tampoco quiero creer. En ese momento, no sé ahora, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo este varón. Eso es la incredulidad y la dureza de la gente. Ven todo, escuchan la palabra, pero no la creen. Pero aquí resulta que la palabra del Señor los está sondeando y les está mostrando, hey, no hay pretexto. Si tú no quieres creer es porque no quieres creer. A veces los creyentes acostumbramos decir por ahí una frasecita que de cajón, muletilla, es que Dios conoce mi corazón, decimos, ¿no? Y se usa mucho para muchas veces intentar justificar que algunas de nuestras acciones y reacciones no estuvieron bien, entonces los demás nos juzgan y nosotros decimos, no, eso no es lo que parece. Dios conoce mi corazón, decimos nosotros, intentando justificarnos. La gente dice, sí, pastor, yo sí reconozco que incurrí en adulterio, pero es que Dios conoce mi corazón y Él sabe por qué lo hice. Otro dice, Señor, pastor, yo sí practico tales cosas, no son del todo sanas, yo sé que no son del todo puras, pero Dios conoce mi corazón y Él sabe que yo no estoy pecando. ¿Sí ves la frasecita aquella donde va? Otro dice, yo sí consumo tales sustancias, pero Dios conoce mi corazón y sabe que yo lo quiero dejar y Él conoce mi corazón, pero no lo has dejado. Así usan esa frasecita muchos cristianos, Dios conoce mi corazón. Y efectivamente, hermanos, el Señor sí conoce los corazones y conoce las intenciones de cada corazón. Y es por eso que muchas veces algunas personas y aún familias enteras terminan tan mal, hermanos. Porque el Señor, que conoce sus corazones, sabe que esos corazones aman más al mundo que a Él. Por eso hacen lo que hacen. El Señor, que conoce las intenciones de esos corazones, sabe que esos corazones se complacen más en la carne y en su pecado que complacerse en Dios mismo. Dios conoce los corazones y la palabra nos quiere ayudar a entender eso. No justifiques tu pecado. No justifiques tu incredulidad, porque Dios en realidad conoce tu corazón. Y finalmente, como Dios conoce los corazones, aplica su juicio dependiendo de lo que Él ve en cada corazón. Así es que, amados, la invitación que el Señor nos hace hoy es a que tomemos conciencia de que el Señor juzga tus pensamientos, tus intenciones. Por tanto, permite que su palabra examine tu corazón. ¿Cuándo? Hoy. En este momento de tu vida, toma la Biblia. Si eres esposo, lee lo que la palabra del Señor te está diciendo y compárate, ponte ahí, es la luz, ese es el espejo. Ese es tu escáner, la palabra de Dios. Y corrige lo que haya que corregir. Mira lo que dice el profeta Jeremías también al respecto, Jeremías 17:10. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos. ¿Para qué? Para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. ¿Sí ven? ¿Quién es el que escudriña los corazones? No es el pastor. Es el Señor a través de su palabra. Así es que atiende esto, mi apreciado hermano. Tus pensamientos, tus intenciones del corazón no pueden ser diferentes a los principios de las Escrituras. De modo que si no tienes claro, presta la atención a esto, si no tienes claro lo que tu mente y tu corazón te están dictando en este momento, expón tus pensamientos ante el Señor a la luz de su palabra.
¿Para qué? Para que sea Él quien evalúe, quien determine si estás en lo correcto o estás equivocado, si lo estás haciendo bien o puede ser mejor todavía. Evaluarse a la luz de la palabra. Lo hemos dicho varias veces acá y lo vuelvo a repetir. Lamentablemente, aún cristianos, tomamos decisiones, damos pasos, hacemos cosas y cuando las cosas no salen como esperábamos, entonces venimos ante el Señor. Señor, ¿por qué permitiste esto? Pues porque tomaste una mala decisión, no tuviste en cuenta al Señor. Él conoce tus pensamientos, pero tú no se los quisiste expresar. Y el llamado es a eso. Ven, trae tus pensamientos y las intenciones de tu corazón y exponlas aquí, y yo te guiaré. ¿Y sabes por qué el Señor lo demanda de esa manera, hermano? ¿Sabes por qué? Porque mira, Dios conoce perfectamente que de los pensamientos y de las intenciones del corazón hay un solo pasito a las acciones, buenas o malas. Buenas o malas, hay un solo paso. Yo pienso, y bajo esto mi corazón, y ahora genero una intención y tomo una decisión, buena o mala. Así es que como se diría paisamente, para ir más a la fija, permita que el Señor lo ayude a tomar esas decisiones y a poner en control y en orden sus pensamientos y las intenciones de su corazón, hermano. Deje que sea Él el que lo evalúe. Amén. Pero después de mostrarnos entonces ese extraordinario poder de la palabra del Señor para sondear y transformar nuestras vidas y también para juzgarnos, ahora el autor de la carta nos expone dos verdades fundamentales acerca de la misma palabra. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, la verdad acerca de la palabra. En el versículo 13 vamos a ver dos verdades de la palabra. En primer lugar, es verdad que la palabra no se equivoca, no se equivoca. ¿Y saben por qué? Porque quien la inspiró conoce los corazones. Dice la primera parte del versículo 13 ahí. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel. Dejémoslo por ahí. Aquí el escritor entonces hace un cambio, o más que un cambio, más bien pone al mismo nivel la palabra de Dios con el Señor. Aquí se está refiriendo tanto a la palabra como a Cristo, que es la palabra encarnada. Y la lógica entonces es que la palabra de Dios expone con precisión y con profundidad lo que hay en tu corazón, en mi corazón, en el corazón de los lectores originales de cada ser humano, porque el Dios que habla su palabra ya sabe lo que hay en cada corazón. Ustedes leyeron en los evangelios que dice, y Jesús no preguntaba nada a nadie de otra persona porque Él sabía lo que había en cada corazón. El Señor conoce lo que hay en cada corazón. De hecho, la idea de que nada es oculto ante Dios era bastante común allá en el Antiguo Testamento. Era un concepto muy prominente en la época de este libro. Dios conoce todos los corazones. Así que el autor deja claro que no hay escapatoria ante la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. No hay escapatoria. Es más, para enfatizar este punto, el autor lo presenta de dos maneras. Primero, dice que no hay absolutamente nada creado que esté escondido ante su penetrante y escrutadora mirada. Y luego lo reconfirma diciendo, todo completamente, cosas y personas le son conocidas al Señor. Miren lo que dice Job en el capítulo 34 de su libro, versículo 21. Porque sus ojos observan los caminos del hombre, y él ve que todos sus pasos. Los lectores de esta carta debían comprender entonces y creer que sus corazones y que sus situaciones ante el Señor estaban como aquel a quien se le quita, que de hecho esta es la definición o el trasfondo que hay detrás de esas palabras aquí.
Es como aquel a quien se le quita la ropa y se lo expone postrado, completamente desnudo ante su Dios y su Señor. No hay nada que ocultar, totalmente desnudo. Y en últimas, el autor quiere que sus oyentes se den cuenta entonces de su total impotencia y vulnerabilidad para defenderse o para esconderse ante los ojos inevitables del Señor. Y hermanos, esa es una verdad que todos debemos de saber y de creer. Dios y su poderosa palabra no se equivocan en cuanto a lo que hay en nuestro corazón y los juicios que hace. No se equivoca, porque Él sí sabe en verdad lo que hay en nosotros. Seguramente a ustedes les ha pasado, como a mí me ha pasado varias veces, que en ocasiones vemos personas, su situación y escuchamos a la gente y sacamos nuestras propias conclusiones de esas situaciones, de esas personas. Muchas veces conclusiones desacertadas, equivocadas, porque no conocemos bien a la gente. Y más adelante nos tenemos que arrepentir porque nos adelantamos, vea, nosotros pensando tal cosa, nosotros diciendo tal cosa, y vea la verdad del hermano o de la hermana. Porque sencillamente, hermanos, no vemos ni conocemos a la gente en detalle, solo vemos que la parte exterior, ¿no es cierto? Sin embargo, el Señor sí nos conoce a la perfección. Él y su palabra son, como lo hemos dicho, nuestro escáner espiritual. No hay detalle que pase desapercibido para Él, hermanos. Amados, ante Dios y su palabra, todas nuestras imperfecciones personales quedan al descubierto y ninguna cosa puede esconderse delante de Él. Los ojos del Señor ven lo que en ocasiones tú y yo quisiéramos ocultar ante las personas que nos rodean. Probablemente en este momento hay algunas cosas que hemos hecho y que lo conservamos por allá en el más profundo secreto. Nadie lo sabe, porque hasta nos avergüenza. O tal vez en estos días tú has estado maquinando cosas en tu mente, en tu corazón, que tampoco nadie las conoce. Ni tu esposa, ni la persona más cercana a ti, pues, ni tus hijos, ni tus padres, ni tus mejores amigos, ni nadie los conoce, hermanos. Pero ¿sabes qué? Ante los ojos de Dios ya todo está expuesto. Él sí lo sabe. Todos nosotros estamos abiertos ante su mirada que descubre y conoce todo lo que hay en ti y en mí. Es más, teniendo en cuenta que el corazón es engañoso, como lo dice Jeremías 17:9, que dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Entonces, teniendo eso presente, es posible que hasta nosotros mismos nos autoengañemos. Nos autoengañamos tratando de justificar nuestras malas acciones y nuestras pecaminosas maquinaciones, porque el ser humano es experto en eso, ustedes saben, ¿no? Es experto en tratar de justificar sus malas cosas. Pero el Señor hoy nos está diciendo esto: hey, yo ya lo sé, yo ya lo sé, yo ya sé con qué intención lo estás haciendo realmente. Yo ya sé con qué intención o cuál es tu verdadera motivación para hacer esto, para hacer aquello. Yo ya conozco tu corazón. Entonces, hermanos, ¿a quién engañamos? ¿Saben a quién? A nosotros mismos, tristemente. Y esta es una verdad entonces, mis amados, que no podemos negar ni desconocer. Dios conoce todo de nosotros. Él nos hizo. Por tanto, Él no se equivoca acerca de lo que nos dice en su poderosa palabra. No nos creamos entonces lo que realmente no somos, hermanos. Expongámonos ante la palabra. El Señor no se equivoca.
Si tú consideras que más tarde, mañana, abres tu palabra y te encuentras con pasajes donde el Señor te está hablando de la mentira, está hablando del chisme, está hablando de la codicia, está hablando del orgullo, está hablando de la soberbia, no creas que es para los demás, es para ti, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que tu corazón necesita saber. Él no se equivoca, hermanos. Pero hay otra verdad aquí en el versículo 13. Otra verdad que es que Dios nos juzgará por lo que dice su palabra. Esto es tenebroso. Dice la última frasecita ahí del versículo 13. A quien tenemos que dar cuenta. Y no está en pregunta, en signo de interrogación, ¿no es cierto? Es una afirmación. Acaba de mencionar que todos estamos expuestos ante la mirada escrutadora del Señor, a quien tenemos que dar cuenta aquí. No hay vuelta de hoja entonces. Al final del día, todo ser humano tendrá que rendir cuentas al Señor de lo que hizo con su bendita y poderosa palabra. Así es que con el cierre de este versículo, antes de iniciar ya el siguiente bloque de esta carta de Hebreos, el autor pretende dejar a sus oyentes así, vean, temblorosos del susto. Ante esta impresionante responsabilidad con lo que han escuchado y conocido de la palabra que ha hablado Dios. Pablo lo dice de la siguiente manera en su carta a los Romanos, Romanos 2:16. El día en que, ¿según qué? Mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Ahí está. Dios juzgará los secretos de los hombres. ¿Según qué? El evangelio. Es decir, según la palabra de Dios. Hermanos, los hebreos que estaban escuchando estas palabras tenían que asumir sus cargos. No podían ellos desligar su esperanza en Jesucristo y su supuesto amor por el Señor de la fe y de la obediencia a su palabra. No las pueden desligar, no se sirven en plato separado. Ustedes saben que el sancocho se sirve en un plato y el arroz en otro. No, aquí no. Aquí la esperanza, el amor hacia Dios se sirven en el mismo plato de la fe y la obediencia. Van juntos. No se pueden desligar. Porque en aquel día, dice, cuando todos tengamos que rendir cuentas, no servirá decir que creyeron mucho en Jesús, que le amaron con todo su ser, pero que no quisieron obedecer su palabra. Ese fue el único problema, no quisimos obedecer su palabra, pero sí le amamos y creemos de todo corazón. No. Recordemos las palabras del Maestro en el Evangelio de Juan. Juan 12, versículos 47 y 48 dice, palabras de Jesús: si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. ¿Qué? La palabra que he hablado. Esa lo juzgará, ¿cuándo? En el día final. Y esta es una verdad ineludible de la palabra de Dios, amados. Todos, absolutamente todos, tendremos que dar cuenta ante el Señor y seremos juzgados según lo que hicimos con su palabra. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la palabra de Dios? Lo voy a ilustrar con una historia. Un día un empleado de un almacén bastante grande entendió algo y digamos que descubrió algo. Que su puesto de trabajo y sus funciones le estaban facilitando el acceso y el manejo privado del dinero de la empresa y del inventario. Y durante bastante tiempo en el trabajo él hizo las cosas correctamente, hasta que llegó un día en que pensó, bueno, hombre, este almacén tan grande, con tanto flujo de dinero todos los días, tanto movimiento de inventario, nunca se darán cuenta si yo tomo algo de esto y un poquito de aquello. Así es que empezó pellizcando aquí un poquito de dinero, tomando ahí algunos artículos, en fin. Después de cierto tiempo decidió ya renunciar a su trabajo, él sintió que ya era suficiente. Cuando sus jefes entonces lo llamaron a la oficina para ya organizar su retiro,
No solo lo estaban esperando los jefes, sino también la fiscalía con todas las grabaciones de cámaras secretas que registraron todos sus robos y sus desfalcos. Ahí estaba el hombrecito. Ustedes podrán imaginarse lo que le esperaba a este deshonesto y desagradecido empleado, que creyó que nunca sería descubierto, pero se lo estaban guardando para el final. Y tristemente, mis amados, esta es la historia espiritual de muchos cristianos, que creen que pertenecer o que asistir a una congregación, o tal vez por ocupar un puesto en la iglesia, todo está más que bien. Aquí estamos sobrados. Pero no se han sentado a considerar que de todo hay que darle cuentas al Señor, hermanos. No solo de cuántas veces vinimos a la iglesia. No, de hecho yo creo que eso sería lo que menos nos pregunta el Señor. No solo de cuánto diezmamos o ofrendamos. Usted trae el apunte de cuánto diezmó o ofrendó, no. Lo que nos está diciendo la palabra es que todos tenemos que dar cuenta de quiénes fuimos como cristianos a lo largo de nuestra vida y en cada área. Quiénes fuimos como esposos, quiénes fuimos como esposas, quiénes fuimos como hijos, quiénes fuimos como padres, quiénes fuimos como hijos de Dios, como cristianos. Es de eso de lo que tendremos que algún día dar cuentas al Señor, porque eso sí lo manda la palabra de Dios, hermanos. Así es que, amado, el Señor nunca se deja engañar por la hipocresía o por tu astucia. Nunca se deja engañar de eso, hermano. Por esto, nadie debe de pensar que puede desobedecer a Dios y hacer lo que bien le parece y finalmente escapo del juicio del Señor. Nadie puede pensar eso, hermanos. Miren lo que dice Jesús, Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿quién es ese? El que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Así es que, ¿cómo es que se manifiesta el amor a Cristo? Guardando sus mandamientos. Hermanos, amar a Cristo es amar su palabra, hermanos. Es atesorar sus mandatos. Amar a Cristo no es justificar mi pecado. Escuchen esto, no es buscarle la comba al palo para ver cómo hago el quite a este mandamiento. Porque hay muchos cristianos que se han especializado en eso y qué tristeza, hermanos. Muchos hermanos se ponen en esa posición. En lugar de simplemente obedecer lo que claramente manda el Señor, ¿saben qué hacen? Le dan 3 vueltas a la situación y 3 vueltas a la situación. A ver, como dicen muchos, ¿dónde encuentro un punto gris para no obedecer este mandamiento, pero que mi conciencia quede tranquila? Muchos cristianos de ese tamaño, hermanos. ¿Ustedes creen que eso está bien? Hermanos, no. Sencillamente obedezca lo que la palabra dice con claridad. No busque que su conciencia quede tranquila, busque agradarle a Dios, hermano. Eso es lo que la palabra nos demanda. Amado, ten siempre presente que Dios nos juzgará por lo que Él dice. Aunque seamos muy astutos, aunque como buenos paisas tal vez, o buenos colombianos, o yo no sé de dónde seamos, aunque nos consideremos una cultura muy astuta, muy inteligente para muchas cosas, hermanos, al Señor nunca lo podremos engañar. Nunca. Así es que cierro con esto, mis amados. Si tu vida no ha tenido los cambios que te gustaría que tuviese, si aún sigues batallando con tus mismas dudas, con tus mismas cadenas, con tu mismo pecado, hermano, deja que el Señor te transforme, te libere y te dé vida nueva a través de su poderosa palabra. Sométete a ella, cree la palabra, obedece la palabra y vas a ver que sí o sí tu vida va a cambiar. Y no solo de manera externa, sino desde adentro, mi amado. Miren, así como Dios, el Creador, con el poder de su palabra, creó el universo y puso todo en orden,
también el mismo Dios con su misma palabra puede poner en orden tu vida, mi vida. Yo no sé si aquí la vida de alguien esté en caos, esté patas arriba, esté en desorden, esté en la oscuridad, pero el mismo Dios que todo lo puso en orden e hizo una creación perfecta, es el mismo Dios que te está hablando hoy. Así es que sometámonos a la palabra. La palabra trae vida nueva. La palabra restaura, renueva, trae orden a nuestras vidas. ¿Y saben por qué? Porque es viva y eficaz y muy, muy poderosa. Amén. De esta manera, mis amados, entonces concluimos esta hermosa serie. Espero que hasta acá estos mensajes de estos capítulos de la carta a los Hebreos hayan sido, como lo han sido para mí, de gran bendición para sus vidas. No solo por apasionantes, emocionantes o a veces ladrilludas también por la teología que carga, sino realmente aplicables y practicables a nuestras vidas, que cambie nuestra forma de vivir, de pensar y de creer también. Amén. Démosle gracias a Dios, hermanos. Poderoso Señor, en el nombre de Jesucristo te queremos agradecer, Rey soberano y eterno, por tu inmensa generosidad y